Qué mensaje más fuerte, ¿cierto? Es un tema que también podríamos tocar durante meses, durante muchísimo tiempo, basado en la palabra de Dios, como siempre lo hacemos. Un tema fuerte. El ejemplo del niño con la comida para ratas está bien claro. Hace poquito, ¿verdad? Mi esposa y yo vimos cómo viene empacada la comida para ratas. No sé si lo han visto, ese veneno para ratas. Y es muy llamativo. Realmente es muy llamativo. Viene una coquita lo más de bonita, viene esa comida ahí bien puestecita. Y no culpamos al niño ni siquiera, no juzgamos al niño ni siquiera porque se ve que es como hasta como que llama la atención, parecen como unas golosinitas, no sé. El caso es que el niño empieza a probarlo y ya después se da cuenta, después de haber recibido la palabra del papá diciéndole que no lo hiciera, pero pues le llamó la atención y es un ejemplo exactamente para nuestra vida. Es un ejemplo muy bueno porque así nos sucede a nosotros en muchos momentos de nuestra vida. El pecado es tan fuerte, el pecado mantiene ahí, el pecado, el enemigo lo pone ahí como en ese frasco bonito, en ese recipiente bonito, para que nosotros empecemos a tocarlo y empecemos a revisar y empecemos a mirar y empezamos a abrirle la puerta y ya le damos una lucecita hasta que ya empieza a consumirnos la vida. Todos hemos pasado por eso. No creo que nadie haya pasado. En algún momento de la vida algo ha pasado y hemos pecado de una u otra manera, ¿cierto? Y en esa situación nosotros hemos pensado que teníamos el control de él, que teníamos el control de ese momento. Como la persona que juega con fuego y todo el tiempo jugando con fuego. Y el fuego en medio se descuida ¡pum! Y se quemó. Así nos sucede a nosotros también en ese sentido. Si nosotros ya recibiendo la palabra, ¿cierto? Empezamos a dar ese acceso igual al pecado, en cualquier momento nos podemos quemar. En los matrimonios, recibir un mensaje, ¿cierto? Estar viendo una fotico, no estamos juzgando a nadie, ojo, cuidado. Es solamente para que veamos cómo se puede ir metiendo el enemigo a través de los matrimonios. Ah, que un mensajito acá, lo va a responder, eso no pasa nada. Ay, mira, me sentí bien en este momento, voy a seguirle respondiendo. Mire cómo me estoy sintiendo de chévere, pero todo controladito. Yo voy a manejar las cosas. Cuando menos piensa, eso se volvió una bola de nieve grandísima que el esposo, la esposa se dieron cuenta, empezó la pelea y hasta puede terminar en divorcio solamente haberle dado ese espaciocito. ¿Y quién gana? El enemigo. El enemigo, el diablo es el que gana ahí. ¿Por qué? Porque solamente puso la tentación y se abrió la ventanilla. Es un error grandísimo jugar así con fuego. No nos damos cuenta cuando eso coge ventaja. No vamos a poderlo manejar. Solamente abrimos ese espacio y no lo vamos a poder manejar. Y es un ejemplo de muchos, porque son muchas cosas. Muchas veces sucede con la pornografía, de pronto se abre mira, esto voy a verlo solamente hoy y ya no lo vuelvo a tocar. Nada, eso queda en la cabeza, retumbando, retumbando, y la próxima ya es más tiempo, la próxima ya es más tiempo, y la próxima, hasta que definitivamente eso consume el alma. La palabra de Dios ya nos está enseñando algo. Ya nos dice en Santiago 1:15, el deseo, dar como esa luz o esa puerta abierta al pecado, y el pecado pues consume la vida. ¿Qué nos pide el Señor? Que nos peguemos de Él. Hay veces vamos a decir, no, definitivamente no soy capaz con esto, pero hay alguien que sí es capaz con eso. Tenemos un Dios que nos creó solamente con su voz, solamente nos dijo que se crea el hombre y así nos creó. Entonces, tenemos que estar pegaditos de la mano de Él, tenemos que caminar con Él, porque muchas veces ese pecado, esa tentación, pues nos va a poder, pero cuando nosotros nos enfocamos en Dios, cuando nos metemos de lleno con Dios, muchachos, vamos a poder casi que vivir lejos del pecado. Pero todo el tiempo, mientras nosotros respiremos, vamos a tener la tentación de pecar. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros se destruya nuestra alma, que perdamos nuestra alma, que perdamos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para vivir con él en la eternidad. Y yo no creo que alguno de los que estén aquí quiera vivir con el diablo. ¿Cierto que no? Entonces, ya tenemos la palabra, ya la conocemos. Más adelante podemos tocar el tema un poco más profundo. Pero hoy ya conocemos que solamente darle un pedacito de luz al pecado puede consumirnos la vida. Entonces vamos a, a luchar contra eso. ¿Eh? Con Dios vamos a luchar contra eso. Vamos a seguir el devocional. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Yo sé que no tenemos mucho tiempo, vamos a tocarlo rapidito. Pero el sábado tuve la oportunidad de escuchar el servicio en la iglesia
algo sobre la paz, sobre la paz. Y yo pensaba que la paz, sí, esa era solo la que venía de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos da Él, que nos trajo por medio de Jesús. Pero el pastor, el que llevó el mensaje en ese momento, habló algo sobre pacificadores. O sea, ya cambió que Dios es el que trae la paz a que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser pacificadores. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre eso. Y Jesús dijo algo que muchas veces no todos entendemos y menos practicamos. Él dijo en Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Uf, muchachos, yo no les voy a mentir. O sea, yo sé que de pronto el pastor William, cuando pone el mensaje de la base diaria, de pronto todo el mundo pensará que lleva una vida perfecta, que no falla, o los demás pastores que llevan eso, o nosotros los que llevamos también la palabra de Dios, así sea de esta manera, pues no tenemos como situaciones difíciles. Y resulta que sí, todos las tenemos, ¿cierto? Independiente de si es líder, si es pastor, si es persona que escucha, todos tenemos en algún momento alguna dificultad. Y esa parte de pacificadores, yo creo que a todos nos cuesta. A nadie le gusta que lo insulten, a nadie le gusta que lo maltraten, todo el mundo, ¿qué nos enseñaron a nosotros desde que éramos pequeños? Ey, no se deje. Hágame el favor y saca pecho y hable duro. Hágame el favor y no, mejor dicho, no se deje tratar mal. Mientras que la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario. Ahora, no es que nos dejemos maltratar ni mucho menos, sino que el Señor nos lleva, nos enseña a través de la palabra de Dios a ser pacificadores. Y miren, o sea, nos da una instrucción muy clara. Y eso fue lo que más me llamó la atención a mí, muchachos, porque dice, bienaventurados los pacificadores, pero ojo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cómo así entonces los que no son pacificadores no van a ser llamados hijos de Dios? Pues aquí está diciendo que para que seamos llamados hijos de Dios, tenemos que ser pacificados. Eso cuesta demasiado. Cuando uno recibe alguna humillación, alguna palabra que a uno no le gusta, no, hay espérate un momento que esto no es así, y empieza eso. ¿Sí o no? Se los digo por experiencia propia, no sé si a ustedes les pasa. Y uno empieza ahí, no, como así, y empieza tan, hasta que vienen las palabras feas, hasta que vienen las palabras que hieren, pero Dios no dijo que evitáramos los problemas. Él no dijo que nos quedáramos callados. Él no dijo que aparentáramos paz. Él dijo que seamos pacificadores. Que seamos pacificadores. ¿Qué pasa? O sea, que si hay un problema, tenemos que ser pacificados. No echarle más leña al fuego. Mira que la palabra también dice que la blanda palabra aplaca la ira. Entonces, no es que nosotros no vayamos a vivir con algún problema, sino que en medio de ese problema, nosotros seamos pacificadores. Difícil. A mí me confrontó. No sé si les esté pasando a ustedes en este momento, pero a mí personalmente me confrontó. Los que se quedan callados, ¿no? No nos podemos quedar callados, pero debemos llevar la palabra pacificadora, debemos de responder con amor. Qué difícil, ¿cierto? Le digan a uno algo maluco y uno, no, dale, no pasa nada, y usted bendiga, ¿no? ¿Qué pasará con la otra persona? Yo creo que inmediatamente agachar la cabeza. Y tal vez a nosotros en el corazón nos moleste, pero estamos siendo obedientes, que es lo más importante. Él dijo, los pacificadores. Y hay una gran diferencia. Hay muchas personas que aparentan paz. Ya te hemos visto unas personas y cuando sacan las uñas, mejor dicho. Pero hay muchas personas que aparentan paz. Pero dentro de ellos o dentro de nosotros, ¿cierto? Hay orgullo o hay un resentimiento o hay una dureza de corazón. Y hay otras personas que llevan esa paz de Dios, que solamente verlos reflejan la paz de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo realmente vive en ellos. Y uno los ve y uno, uy, Dios mío, o llega en algún momento y uno siente que llegó una persona calmada, una persona que es pacificadora. Y miren que ser pacificador como tal no es una personalidad. O sea, no es que esa persona es así, yo soy de carácter fuerte, esa persona es de carácter débil, o esa persona es pacificadora y yo no. No, es una identidad. ¿Recuerda cuando hablamos de la identidad en Cristo? Bueno, esta palabra de llevar toda la parte de pacificador es una identidad. Es reflejar a Jesús en medio de situaciones donde otras personas reaccionan diferente. Porque cualquiera puede responder con enojo. ¿Quién no? Cualquiera puede responder con enojo. Cualquiera puede devolver la ofensa. ¿Cierto? Cualquiera puede como seguir alimentando ese problema, ese conflicto. Pero ojo, no cualquiera puede traer paz.
No cualquiera puede traer paz. Y el que trae paz está reflejando a Cristo en su corazón. La paz que Dios habla no es como esa ausencia de conflicto. Es cierto que cuando le preguntan a uno qué es la paz, es la ausencia de conflicto. No, no es solamente eso. No es solamente eso lo que trae Dios. Es la presencia de Dios en medio de él, en medio del problema, en medio del conflicto. Y mire, Jesús no evitó los momentos difíciles. Le llega y mucha gente llegaban a enfrentarlo delante de todo el pueblo mientras él predicaba, llegaban a decirle cosas y él en medio de su amor y misericordia respondía con sabiduría, respondía con paz, respondía siendo pacificador. Nunca, nunca, nunca dejó de reflejar el corazón del Padre en él, nunca. Romanos 12:18 lo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay veces no va a poder pasar también. Mire cuando dice, si es posible, pero en cuanto dependa, o sea, desde la parte de nosotros debemos estar en paz con todo el mundo. Desde la parte de nosotros, porque muchas veces vamos a decir, no, venga, yo quiero estar bien con usted, discúlpeme. No, no quiero nada. Venga, pero no, no quiero nada. Ok, ok. Ya uno hizo la parte de uno de corazón, uno quiere de verdad estar en paz. Llevar esa pacificación que dice la palabra del Señor. Muchas veces de pronto alguna persona no va a querer hacerlo, pero nosotros, mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con los demás. Porque si depende de nosotros y no estamos en paz de ellos, entonces no estamos siendo valientes. Y ahí es donde se revela quiénes somos nosotros realmente. Ser pacificador cuesta. La verdad es que yo tratando de sacar este mensaje pensaba, uff, oh Dios mío, eso es un poco pesado. Y volví a recordar lo que me pasaba el sábado, porque el sábado me cacheteaba. Yo decía, porque yo no soy una persona tampoco que resuelvo así como muy, muy rapidito. Después caigo en cuenta, voy, busco, hablo, pero en los primeros momentos casi que reacciono dando la espalda, por decirlo así. Y la mayoría me conocen, yo trato de hacerlo, pero después, no, sí, mira, ya entendí. Pero en ese primer momento se me nota hasta en mi cara mi reacción. Pero siempre trato de ir a hacer como esa parte de pacificador en el sentido de no durar mucho tiempo enojado o molesto. Cuesta callar, ¿cierto? Cuando nosotros queremos responder. Cuesta, cuesta perdonar cuando de pronto nos hirieron y cuesta amar cuando uno siente que no lo ama. Pero ahí es donde se tiene que parecer uno a Cristo. ¿Sí? Jesús nos trajo paz y no porque todo estaba bien, sino porque Jesús mismo decidió amarnos aun cuando Él fue rechazado. ¿Y que nos pide? Que nos parezcamos a Él. Y es una lucha diaria, muchachos, pero estamos aquí delante de Dios, estamos con Él. Eso es lo que nos tiene que dar nosotros tranquilidad, lo que nos tiene que dar esperanza. No, yo soy de muy mal genio. Bueno, ya tenemos la palabra del Señor donde nos dice que seamos pacificadores. Ya no tenemos excusa, ya tenemos que caminar con Él. Ya tenemos que, cuando suceda algo, respirar. No dejemos que un problema se alargue. Recordemos que la blanda palabra aplaca la ira. No respondamos con rudeza, respondamos con tranquilidad. Sé que es difícil, hay veces la carne responde más rápido que uno, pero caigamos en cuenta. Volvamos a Cristo, recordamos a Cristo. Hagamos que Cristo viva en nuestro corazón. Que no sea solo un mensaje más, sino que eso edifique nuestra vida. Que podamos hablar con Dios pidiéndole eso, que nos ayude a responder bien. Que nos ayude a no enojarnos por todo, a ser pacificadores. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en sus corazones. La paz de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude a que esa paz gobierne en nuestro corazón. Viene la palabra gobierne. Eso significa que la paz no es una reacción, es una autoridad dentro de nosotros. No nos podemos dejar ganar, porque si dice gobierno es que nosotros podemos manejarla. Qué fuerte, ¿cierto? Qué fuerte verlo, escucharlo, leerlo en la palabra de Dios. Nosotros podemos decidir cómo hablamos, cómo respondemos, cómo actuamos. Es un mensaje fuerte, muchachos. No sé si les está tocando a ustedes el corazón. A mí sí, porque hoy Dios no solo está llamando a vivir en paz, nos está llamando a llevarla.
No le está diciendo tengan paz, no, nos está diciendo sean pacificadores, lleven la paz. Nos está diciendo que seamos esa persona que cambia el ambiente en la reunión, que se sienta la paz de Dios ahí porque estamos nosotros, que seamos esa persona que calma la discusión, que calma el conflicto, que no habla desde heridas, sino que habla desde la sanación de Cristo, que habla desde el Espíritu. Y no vamos a confundir a una persona que pacifica con una persona que de pronto tiene debilidad. No, esa persona que pacifica refleja madurez espiritual. Y a eso es donde tenemos que llegar. Qué difícil, pero ahí es donde tenemos que llegar a tener madurez espiritual, a saber que la respuesta fuerte no va a llevar, no va a reflejar a Dios en nuestra vida y lo que queremos es parecernos a Él. Entonces, vivamos siendo guiados por el poder del Espíritu de Dios. Y miren que tenemos que recordar lo más importante del primer versículo. Jesús dijo que esos pacificadores serán llamados hijos de Dios. Tatuémonos eso en el corazón a partir de hoy. Yo ya mismo me lo voy a tatuar, muchachos. Pero tatuémonos eso. Jesús dijo que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Lo dijo en su palabra, lo dijo con su voz. Porque cuando llevamos la paz, nos parecemos a nuestro Padre Celestial. Que Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, queremos darte gracias por un día más de vida. Gracias por un día más del devocional. Gracias por un día más, Señor, llevando la palabra a estos corazoncitos, Señor, a estas almas, a estas vidas. Que sabemos, Señor, que algo, Señor, se queda allí. Sabemos, Señor, que esa semilla está cayendo en buena tierra, en tierra fértil. Y sabemos, Señor, que, mejor dicho, va a germinar por todos sus vidas y sus corazones. Incluyéndome, Señor, claro que sí. Damos gracias, Señor, por darnos este mensaje de hoy. Gracias, Señor, porque no solo queremos escucharlo, queremos vivirlo. Sabemos que no es fácil. Sabemos que muchas veces nuestra carne quiere reaccionar demasiado fuerte, defendernos, responder, hasta devolver la ofensa. Pero hoy, Padre, nuestros corazones quieren pedirte algo diferente. Ayúdanos a ser pacificadores. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón como el tuyo, a llevar esa paz como tú nos la enseñaste, a reaccionar como tú reaccionaste cuando sucedía algo acá, Jesús. Ayúdanos porque muchas veces nosotros no podemos, a veces no sentimos ni siquiera el control, pero te pedimos, Señor, que nos des esa mansedumbre, que nos des esa fortaleza, que nos des tu amor, Señor, para poder responder de la manera correcta. Ayúdanos a ser pacificadores porque queremos ser llamados hijos tuyos. Queremos, Señor, que al final de todo tú puedas decir que llevaste mi palabra, obedeciste, eres mi hijo. Uf, sería el mejor premio, Señor. Sería lo más grande que podríamos tener. Ayúdanos a llevar paz en donde hay conflicto, donde haya conflicto. Y en las situaciones difíciles, Señor, ayúdanos a reaccionar de la manera correcta. Te amamos, Padre, te queremos seguir pidiendo, Señor, por la recuperación de Jacobo, de Diego, de todo el que necesita, Señor, recuperación en salud. Te pedimos, Señor, que seas bendiciéndolos, guardándolos, protegiéndolos. Que, Señor, pronto podamos recibir ese milagro, Señor, que viene de ti. Colocamos este día en tus manos, Señor, sabiendo que va a ser un día hermoso, lleno de ti, de tu presencia. Te amamos, te exaltamos, te bendecimos y oramos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.